Bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de conferencias de la Fundación Canal, en el que durante todo este año hemos estado hablando de arte y también de cultura, de innovación, de medio ambiente. Y hoy vamos a unir ambos intereses en esta charla que vamos a mantener con Carlos Briones. Carlos, doctor en Ciencias Químicas. Vamos a hablar en torno a la exposición Alicia en el País de las Maravillas por Dalí, Ernst, Lorenzin y Tenniel, donde esa relación entre ciencia y arte está muy presente. No olvidemos que el autor de la novela, Lewis Carroll, era matemático, que fueron muchos los artistas que se inspiraron en Alicia para crear sus obras. Y de forma extraordinaria les recuerdo que hoy pueden visitar la exposición hasta las 9 de la noche. Así que una vez que terminemos la charla, pueden ir a verla, que quizás la vean con ojos nuevos. Esta charla va a ser grabada y después podrá verse en el canal de la Fundación Canal, en la web y en su canal de YouTube. Y al final de este encuentro hay un tiempo en el que ustedes pueden plantear sus preguntas. Para eso está a su disposición papel y lápiz. Y ahora les presento a nuestro ponente, a Carlos Briones. Como decía, es doctor en Ciencias Químicas, especialista en Bioquímica por la Universidad Autónoma. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología, que está asociado a la NASA. Allí dirige un grupo que investiga sobre el origen y la evolución temprana de los seres vivos y buscan también vida fuera de nuestro planeta. Él ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. Desde hace años es divulgador científico, tiene varios libros publicados como Orígenes, el universo, la vida, los humanos y Estamos solos, en busca de la vida, otras vidas en el cosmos. También ha publicado relatos, libros de poesía, con uno de sus poemarios, De donde estás ausente, fue premio Hiperión de poesía, porque Carlos defiende lo que se llama la tercera cultura, que se integren la ciencia de las humanidades y las ciencias de las artes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias, Ana. La exposición que ustedes van a ver, él la ha pronunciado en diversas ocasiones, es una exposición basada en... tampoco quiero desvelarles mucho porque es muy sorprendente, pero en ella va mezclando la ciencia y el arte, sobre todo la vida desde sus primeros orígenes hasta nuestros días, a través de obras de arte, ¿no? ¿Cómo surge esa idea, que es realmente original? Sí, bueno, Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ana, por la presentación y gracias a la Fundación Canal de Isabel II por organizar la exposición de Alicia, que es maravillosa, y esta charla en el contexto de la Expo. Y a todos ustedes por estar aquí. Había una fuerte competencia en televisión, lo sabemos, somos conscientes, pero ustedes están aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues esta charla, la idea de esta charla surgió hace ya 12 años. A mí siempre me ha gustado muchísimo el arte, voy mucho a museos, a exposiciones y siempre me resultan muy sugerentes las obras por lo que son y por lo que en mi cabeza pueden llegar a resonar, ¿no?, con otros ámbitos de la cultura como es la ciencia. Y en particular fui viendo algunas obras en distintos museos de distintos países que yo pensaba que podían encajar bien en un relato que tuviera que ver con la evolución. Desde el origen de todo, desde el Big Bang, como veremos, hasta nuestros días e incluso más allá. Y entonces en mi cabeza se fueron ordenando esas piezas como en un rompecabezas artístico, ¿no?, como en un museo, de forma que, bueno, pues unas dialogaban con otras, unas daban paso a otras, visitaba una nueva exposición, adquiría de forma barata, ¿no?, tomando una foto nada más o yendo luego a internet a bajar la foto correspondiente, una obra que quedaba integrada. Y bueno, así surgió una primera versión de esta charla que la di en Naucas, que es un espacio de divulgación científica muy prestigioso en España, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, delante de 2.300 personas. Madre mía. 2.300 personas que se emocionaron y que les pareció muy novedoso, e incluso algunas personas lloraban. Y bueno, hay alguien en el público que estuvo por allí y sabe que, bueno, hubo mucha emoción ahí. Entonces dije, caramba, esta locura, porque para mí me parecía una locura, lo que van a ver me sigue pareciendo una locura, pero bueno, funcionaba, ¿no? Funcionaba porque apelamos a las metáforas. Estamos hablando de un tema y estamos mostrando imágenes que nos recuerdan eso, y no hay nada más potente que las metáforas. Y bueno, pues eso me animó a seguir construyendo una exposición más larga, ¿no?, a ampliar mi museo, como suelo decir a veces. Y cuando estaba en ello recibí una invitación del Museo del Prado, nada menos, para dar esta charla en un formato más grande que la que había dado en Naucas, en unos 40 minutos, equivalente al formato, a la duración que vamos a tener hoy, dentro de las actividades del 200 aniversario del Museo del Prado. Entonces el corazón me comenzó a palpitar, como puedes imaginar.
Y bueno, monté esa charla y gustó muchísimo también en el Prado, ¿no? En el evento Naucas, mi público eran fundamentalmente personas de la ciencia. En el Prado, en mi público eran fundamentalmente personas del arte. Y me di cuenta que en los dos casos funciona esta yuxtaposición, ¿no?, de la ciencia y del arte, porque al final lo que nuestro cerebro procesa es la sugerencia, es la emoción. Y eso es lo que, bueno, luego me ha hecho impartirla en distintos lugares. Son siempre distintas estas charlas. Los cuadros entran y salen. Yo digo que soy el propietario del museo más barato del mundo, ¿no? Porque puedo invertir en obras sin más que meter una nueva diapositiva sacando otra. Hay veces que durante un tiempo distintas obras compiten entre sí por un espacio, ¿no?, por hablar de un tema. Entonces, pues en unas exposiciones muestro unas, otras otras. Hoy van a ver unas cuantas imágenes que tienen que ver con la exposición de Alicia, que está muy fuertemente inspirada en el contexto en el que estamos. Vamos a ver muchas referencias al agua, lógicamente. Entonces, bueno, pues mi museo es un museo vivo que evoluciona precisamente y bueno, y vamos a ver una de esas facetas de la evolución de esta idea. Voy a ir a sentarme. Perfecto. Escuchamos esta charla y enseguida nos vemos otra vez para seguir hablando. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar de arte y ciencia y vamos a hacerlo a través de imágenes. Y vamos a hacerlo a través de un recorrido temporal. Un recorrido que empieza cuando no existía nada. No existía ni la materia, ni la energía, ni el espacio, ni el tiempo. Pero en ese nada, en ese vacío primordial, surgió una fluctuación cuántica a la que se ha llamado Big Bang, que no fue una explosión, fue una fluctuación cuántica. Eso desde el punto de vista físico es difícil de explicar. Y ahí surgió todo. A partir de la nada surgió absolutamente todo. Surgió, entre otras cosas, el tiempo, a lo que estamos atados en el universo desde ese momento. Antes no había tiempo. Desde hace 13.700 millones de años, con el Big Bang, surge el tiempo. Lo que había al principio era una sopa de partículas fundamentales a altísimas presiones y temperaturas, incapaces de interaccionar entre sí, simplemente estaban mezcladas. Pero poco a poco esas temperaturas iniciales fueron bajando, las partículas comenzaron a interaccionar entre sí, y lo que se vio es que había, lo que hemos sido capaces de reconstruir de lo que había en ese momento, que había tanta materia como antimateria. Había partículas y antipartículas que pugnaban entre sí, que se anulaban entre sí. ¿Pudo haber ganado la antimateria? Y nada existiría, pero ganó la materia. Por una pequeña diferencia había un poquito más de materia que antimateria. Y aquí estamos, ¿no? Un segundo después del Big Bang, esas partículas fundamentales ya habían formado protones y neutrones, los constituyentes últimos de la materia de los que estamos hechos, los que se investigan, por ejemplo, en los aceleradores de partículas. Un segundo ya teníamos protones. 3 minutos después del Big Bang ya teníamos núcleos. En algunos casos, los protones se habían juntado a neutrones y lo que teníamos era prácticamente 3/4 partes del total de la materia del universo en forma de núcleos de hidrógeno y 1/4 parte en forma de núcleos de helio. ¿Y los electrones, verdad? ¿Dónde estaban los electrones? Pues estaban formando una especie de sopa de electrones que envolvía todos esos núcleos que estaban formando la materia del cosmos, pero que todavía no estaban ligados electrostáticamente, energéticamente, a los núcleos. Hace unos, quiero decir, 380.000 años después del Big Bang, es decir, hace 13.400 millones de años, los electrones se unen eléctricamente a los núcleos. Se comienzan a formar, por tanto, los átomos, y la materia se hace transparente a la luz. La luz puede viajar, la radiación electromagnética puede viajar y con ello el universo se vuelve luminoso y empieza a desplegar su maravillosa paleta de colores. Comienza a haber colores en el universo 380.000 años después del Big Bang. La atracción gravitatoria va haciendo que distintos lugares del universo tengan mayores concentraciones locales de materia y se vayan formando grandes estructuras cósmicas. Por ejemplo, galaxias, por ejemplo, nebulosas, grandes entornos de materia atraídos entre sí y formando estructuras dentro de ellos. En algunos lugares privilegiados del universo, las galaxias van acumulando muchísima materia que se acaba condensando dentro de ella, formando estrellas.
Las estrellas son lugares en los que la temperatura es compatible con reacciones nucleares, reacciones de fusión, que van construyendo nuevos elementos. Los elementos que van poblando la tabla periódica. Gran parte de los elementos de la tabla periódica han nacido en las estrellas. Somos, como decía Carl Sagan, polvo de estrellas. Somos materia reciclada de explosiones estelares. Eso somos. Eso éramos. En torno a algunas estrellas, los fragmentos de materia que no se habían convertido a estrella, que no habían brillado, que no se habían unido a esas partes más luminosas del centro, se fueron condensando formando planetas. Los discos protoplanetarios van permitiendo que la materia choque entre sí y los planetas giran describiendo órbitas determinadas. Así, distintos sistemas planetarios van ocupando los distintos lugares de las galaxias y originando planetas rocosos, telúricos, como el nuestro, como Marte, como Mercurio, como Venus, planetas de roca y otros planetas gaseosos, como por ejemplo los gigantes Júpiter y Saturno en nuestro sistema planetario. Pero hoy sabemos que hay miles de millones de sistemas planetarios en el universo. Además, en los sistemas planetarios como el nuestro hay cuerpos pequeños, cuerpos menores, como pueden ser los asteroides, que de vez en cuando llegan hasta nosotros y caen a través de nuestra atmósfera formando meteoritos. Y también existen los cometas, que son bloques de hielo que provienen de las partes más exteriores de los sistemas planetarios y que nos visitan en su camino hacia el Sol. En nuestro caso, haciendo un zoom hacia nuestro planeta, hace unos 4.600 millones de años, nuestro planeta sufrió un gran impacto por parte de otro grupo de materia que estaba formando un planeta más o menos del tamaño de Marte, al que hemos llamado Tea, y del choque de ese planeta contra la Tierra se desprendió gran parte del material que acabó a su vez condensándose en la Luna. Se formó la Luna y desde entonces la Luna y la Tierra están gravitacionalmente unidos y describiendo una especie de vals maravilloso alrededor del Sol. Durante los primeros 150 millones de años de la vida de nuestro planeta, desde 4.500 millones de años hasta 4.350 más o menos, nuestro planeta tenía unas temperaturas altísimas, de más de 2.000 grados en la superficie. Lo que había era un gran océano de lava incandescente. Pero los fenómenos que estaban contribuyendo a esa gran temperatura de nuestro planeta, como era la desintegración de materiales radiactivos, o el vulcanismo, o la caída de meteoritos, fueron cesando en intensidad y nuestro planeta fue enfriándose. Y las grandes nubes de gas que teníamos alrededor de nuestro planeta se fueron condensando. Gotas de agua. Apareció el agua líquida en nuestro planeta y comenzó a llover. Y llovió sin parar durante cientos de millones de años. El planeta se apagó en su superficie, manteniendo la temperatura y el núcleo líquido dentro, que eso es fundamental, y todo el agua que estaba precipitándose fue rellenando las partes más profundas del planeta, formando así océanos y mares, y ríos, y canales, que iban recorriendo las distintas superficies emergidas del planeta, arrastrando los minerales y las rocas que había y dando lugar a una riqueza química cada vez más grande en el agua. Con ello teníamos un planeta ya formado por una atmósfera gaseosa, por una litosfera de tierra y por una hidrosfera de agua. Un planeta maravilloso, nuestro planeta, la Tierra. El agua es un disolvente maravilloso, es un líquido que permite que muchas reacciones químicas se desarrollen en su seno y que da sentido a la vida tal como la conocemos. Todos los casos de vida que buscamos fuera de nuestro planeta han de estar, por lo que sabemos, basados en el agua. Cuando teníamos agua líquida en abundancia en nuestro planeta, muchas moléculas de distintos tamaños pueden empezar a interaccionar entre sí. Las moléculas van formando reacciones cada vez más complejas, cada vez dando lugar a compuestos más ricos, con más posibilidades funcionales, y poco a poco ese repertorio de moléculas químicas va enriqueciéndose. Se forma lo que llamamos sopa primitiva. Alexander Ivanovich Oparin, uno de los maestros en la investigación sobre el origen de la vida de hace ya 100 años, acuñó esta bonita metáfora de la sopa primitiva. La sopa formada por todas las moléculas que había en ese agua inicial que estaba en nuestro planeta. Esas moléculas comienzan a reaccionar dentro del agua, pero también en las superficies minerales con las cuales estaba en contacto el agua. Van formándose zonas en las que las moléculas se condensan más, se concentran, permiten interaccionar entre sí y generar
sin ninguna guía, sin ninguna flecha, sin ninguna finalidad, moléculas cada vez más grandes, más complejas. Se van formando membranas, se van formando sistemas que permiten encapsular parte de las reacciones que estaban produciéndose en ese medio acuoso y que serían los antepasados de las primeras células. Sistemas en los que las moléculas orgánicas van ganando en riqueza, en conformación, en complejidad, en posibilidades. La paleta de la química está dando todos sus colores, está dando todos sus pasos en esta época. Algunas moléculas, como por ejemplo los aminoácidos, tienen posibilidad de estar en lo que llamamos dos conformaciones distintas, como si fueran una imagen especular de la otra, como una molécula que se mirara en el espejo. Aún no sabemos por qué, pero en el ámbito del origen de la vida sabemos que los aminoácidos que forman las proteínas son de un tipo de simetría L, como nuestra mano izquierda. Sin embargo, los nucleótidos que forman el ADN y el ARN tienen simetría D, como nuestra mano derecha. No sabemos por qué en el origen de la vida, de las dos posibles imágenes del espejo, se escogió una. Pero lo que es interesante es que cuando teníamos nucleótidos, los monómeros, los constituyentes de los ácidos nucleicos, empezaron a formarse moléculas más grandes, moléculas capaces de plegarse sobre sí mismas. Pensamos que eran del tipo ARN, luego podemos hablar en detalle sobre ello, y que en sí mismas podían llevar información genética y además desempeñar, catalizar reacciones metabólicas. La última de las moléculas con información genética que suponemos que fue esencial en el origen de la vida fue el ADN. El ARN daría paso al ADN, que es una molécula mucho más versátil para mantener información, es un buen archivo de información genética y desde entonces, desde hace unos 3.800 millones de años, es la que ha protagonizado la vida en nuestro planeta. Nuestros genomas, las instrucciones de lo que somos, están escritas en forma de ADN. Información. Letras. Lo que pasamos de nosotros a nuestros hijos, lo que nuestros padres nos pasaron a nosotros es información genética. Información a partir de la cual construimos el ser vivo. Un ser vivo que está evolucionando, porque en cada paso de información se producen mutaciones, cambios de unas letras por otras, y eso hace que todos seamos distintos y que nos podamos adaptar mejor o peor al medio ambiente. Eso es la esencia de la evolución. Además, el metabolismo. El metabolismo es esencial. Dentro de nuestras células, dentro de nosotros, ahora mismo se están produciendo miles de millones de moléculas, de reacciones moleculares en cada segundo. Hay distintas enzimas, distintas proteínas que están catalizando distintos procesos. La red de todos esos procesos es lo que llamamos metabolismo. Seguro que al principio se estuvieron explorando distintos tipos de metabolismo, hasta que quedó algún tipo de metabolismo que básicamente compartimos todos los seres vivos de este planeta. De esa forma, teniendo una membrana que envuelve al ser vivo, una información genética y un metabolismo, adquirimos los seres vivos la capacidad de autorreproducirnos. Nosotros mismos nos copiamos a nosotros mismos, como una mano que se pintara a otra. Eso es la esencia de la vida, ser capaces de hacer copias de ti mismo y que en ese proceso actúe la evolución. De esa forma, cuando la vida ya ha aprendido a replicarse y a evolucionar, van surgiendo distintos tipos de células. Tenemos que pensar que habría competencia inicial entre distintas formas de obtener energía del medio. Una de ellas, no sabemos muy bien cuál, pero la hemos llamado LUCA, ancestro común universal de todos los seres vivos actuales, está en la base del árbol de la vida. A partir de LUCA evolucionamos todos los demás. El camino de la evolución, el maravilloso recorrido de la materia viva a lo largo del tiempo, surge a partir de LUCA, de ese ancestro de todos los seres vivos, parecido a una bacteria más simple que probablemente vivió hace unos 3.700 millones de años. En paralelo al origen de las células, los virus. Los virus son fragmentos de información genética que surgen de la replicación de las células y que necesariamente van acompañando a las células desde sus orígenes. Cuando el material genético de las primeras células era de ARN, surgieron los primeros virus de ARN, como el SARS-CoV-2, que ha protagonizado la pandemia de COVID-19. Ese es un virus moderno de ARN. Los primeros virus con ARN surgirían en el origen de la vida, hace unos 3.700 millones de años. Y después, virus de ADN. Y los virus tienen un lado bueno y un lado malo. Son héroes y villanos. Son capaces de aumentar nuestra velocidad de evolución. Les debemos mucho a los virus,
no existiríamos si no fuera por los virus, ese es el lado bueno, pero sabemos que hay virus patógenos, hay virus que nos producen enfermedades, que pueden producir pandemias a nivel global, como hemos estado viendo. Pero los virus son consustanciales a la evolución. De esa forma, virus y bacterias comienzan el fascinante camino a lo largo del árbol de la vida, que a su vez, como veíamos al principio, está marcado por el tiempo. La evolución quizá es el diálogo de la vida con el tiempo, y eso surge en el origen de la vida. El árbol de la vida ha ido diversificándose, muchas ramas se han cruzado entre sí, hemos tenido distintos momentos en los cuales se ha pasado información genética, por ejemplo, de las bacterias a las arqueas, los grandes grupos de los seres vivos que surgieron al principio, y hoy en día con las técnicas filogenéticas, con las técnicas que nos permiten analizar los genomas para entender la evolución, podemos reconstruir ese pasado lejano. De esa forma, sabemos que hace unos 3.000 millones de años ya había muchas bacterias y muchas arqueas, distintos tipos de microorganismos, compitiendo entre sí, devorando materia orgánica que tenían a su lado y explorando todos los metabolismos posibles, adaptándose a todo lo que nuestro planeta les ofrecía. Se fueron adaptando a distintos medios, a medios muy fríos, por ejemplo. Hoy en día tenemos herederos de esas primeras bacterias que se adaptaron al frío, por ejemplo, viviendo en la Antártida, a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Y por el contrario, al calor. Sabemos que hay bacterias y arqueas capaces de vivir hasta 123 grados de temperatura en las profundidades oceánicas, con altas presiones, en torno a las zonas donde hay surgencias hidrotermales submarinas o volcanes submarinos. La vida tiene una asombrosa capacidad de adaptación. La vida se pudo adaptar a lugares donde hay muy poca agua, a zonas desérticas, a zonas en las que la propia esencia de lo vivo, el agua hemos dicho que es fundamental, esencial para la vida, está comprometida. Hay muy poca agua, pero aún así, en esos lugares, con que haya un poquitín de agua puede haber seres vivos. Pero claro, la vida triunfó sobre todo en el mar. Los mares, los océanos, los ríos, los torrentes, los lagos que había en nuestro planeta, los canales que conectaban unas zonas con otras, pues fueron esenciales para que distintos tipos de metabolismos estuvieran compitiendo de nuevo por recursos e intentando ser mejores en ese camino evolutivo que consiste en tener más hijos, generar más progenie, que de una bacteria surjan más bacterias. Se exploraron muchos tipos de metabolismos. Unos utilizaban unos nutrientes que estaban en el agua, otros extraían esos nutrientes de las rocas y, bueno, en ocasiones colaboraban entre sí, dándose unos a otros distintas moléculas orgánicas. Pero entre esos metabolismos hubo uno fundamental. Hubo un tipo de metabolismo, la fotosíntesis, que aprendió a captar la radiación del sol para construir su propia materia. Fueron las primeras plantas solares fotovoltaicas. La naturaleza nos enseñó cómo utilizar la radiación solar, cómo utilizar lo que nos regala el sol, la radiación electromagnética que nos viene de allí, a distintas longitudes de onda. Sabemos que nos llegan el amplio espectro con tipos de radiación que no vemos, pero también la radiación luminosa, desde el rojo hasta el violeta. Pues distintas bacterias inicialmente fueron capaces de adaptarse a captar distintas longitudes de onda de esa radiación que nos viene del sol. Y surgieron las cianobacterias, un tipo de bacterias que incorporaban un pigmento de color verde, la clorofila, para actuar como antena que captaba esa información, esa radiación que nos venía desde el sol. Las cianobacterias supusieron un invento evolutivo fascinante en la historia de la vida, porque como subproducto de esa utilización de la energía, produjeron oxígeno. El oxígeno, la molécula de O2, no existía en nuestro planeta, es un subproducto de la vida. Y el oxígeno, cuando surge en nuestro planeta, es un veneno, porque toda la vida que había existido hasta ese momento había crecido en ausencia de oxígeno. Los seres vivos se tuvieron que acostumbrar a utilizar ese oxígeno o a protegerse de él, porque si no morían. La evolución no para, la vida se abre camino y muchos linajes de bacterias aprendieron a respirar, a utilizar ese oxígeno en su propio beneficio. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos respiradores de oxígeno. Bueno, con el tiempo, hace unos 2.000 millones de años, se produjo una serie de reacciones de interiorización de unas bacterias en otras o de unas bacterias dentro de arqueas y con ello se originaba un nuevo tipo de estructura celular que hasta entonces no había existido, las células eucariotas.
Las células que tienen su material genético dentro de un núcleo y que tienen una serie de orgánulos especializados en hacer distintas actividades. Algunas de esas actividades estaban desarrolladas por bacterias que habían entrado a la célula eucariota y ya se habían quedado dentro. Ese proceso se llama endosimbiosis. Hay una bióloga norteamericana fallecida no hace demasiados años, Lynn Margulis, que trabajó activamente en intentar explicar cómo de un tipo de bacterias se produjeron las mitocondrias, que son las que nos dan energía a nosotros, por ejemplo, y cómo esas cianobacterias que hemos hablado se interiorizaron dentro de eucariotas para hacer eucariotas fotosintéticos, las algas y las plantas. Es decir, los eucariotas no hemos inventado nada en cuanto a la energía. Lo que hemos hecho ha sido subcontratar a las especies bacterianas capaces de traficar con la energía, de hacer metabolismos que nos resultaban interesantes. ¿De acuerdo? Claro, bacterias, arqueas, eucariotas comienzan a evolucionar en paralelo, pero a tiempos evolutivos distintos. El tiempo es blando, el tiempo en evolución es relativo. Depende por qué rama del árbol vayas, los tiempos son distintos. Y nosotros somos el resultado de una de esas ramas de eucariotas que acabó generando lo que vamos a ver a continuación. Dentro de la rama de los eucariotas, algunas decidieron entre comillas, claro, probaron y luego lo acabaron adaptando, que resultaba más interesante que ser células independientes, ser agregados de células. Colaborar en lugar de competir. Eso no está mal recordarlo. Eso es muy bueno también para los humanos. Colaborar en lugar de competir. Pues las células que empezaron a formar agregados, en ocasiones, quedaron unidas evolutivamente. Formaron seres pluricelulares. Hace unos 1000 millones de años comenzaron a existir los seres pluricelulares, en los cuales cada grupo de células se especializa en hacer una función. Y ahí surge algo fundamental, clave en la historia de la biología. Piensen ustedes que cuando tenemos seres pluricelulares, las distintas actividades que realizan distintos tipos de células están especializados en su función última, en el contexto del organismo, y la forma de reproducirse está, digamos, alojada en uno de los tipos de células. Cuando surge la evolución, la reproducción sexual y la evolución relacionada con ese tipo de reproducción, tenemos dos tipos de células. Las células reproductivas, los gametos, y todas las demás, que las llamamos células somáticas. Las células reproductivas acaban generando el nuevo individuo y las células somáticas son solo útiles para llevar esas células reproductivas. Luego no son útiles y mueren. Y morimos. El invento de la muerte es consecuencia no de la vida que se había originado 2000 millones de años antes, sino de la multicelularidad y de la reproducción sexual. Por eso morimos. Es el precio que pagamos por ser multicelulares y por reproducirnos sexualmente. La vida no tenía como consecuencia morir. La multicelularidad sí. Eso es una idea que cuando la pensamos nos sorprende mucho, ¿verdad? Por tanto, podríamos quizá encontrar un planeta en el que solo haya microorganismos. Microorganismos que no han generado seres pluricelulares. Estos se van reproduciendo de 1, 2, 4, 8, 16, ahí no hay muerte. ¿Habríamos encontrado un planeta con vida pero sin muerte? Podemos dejar para la tertulia. Algunas de las formas de vida que hacen fotosíntesis acaban generando algas que acaban llenando todas las aguas de nuestro planeta, cubriendo grandes espacios, produciendo progresivamente más y más y más oxígeno, que a su vez era utilizado para construir nuevos organismos multicelulares. Hace 540 millones de años, ya vamos avanzando mucho, ¿verdad?, en el recorrido de la vida, surgen dentro de la rama de los animales, que se habían inventado unos 200 millones de años antes, un tipo de simetría bilateral en la explosión cámbrica y aparecen todas las formas básicas de los animales, de casi todos los animales que nos rodean. La explosión cámbrica fue un evento fundamental en nuestra evolución. Y con la explosión cámbrica empezaron a surgir depredadores y presas. Lo que hasta entonces había sido un mundo maravilloso, en océanos batidos por el agua en los que animales blanditos tomaban sus recursos de esas aguas, comienza a dar lugar, en algunos grupos animales, a unos que comen y otros que son comidos. Eso lo sabemos porque aparecen partes duras, por ejemplo, en los fósiles. Aparecen garras, aparecen dientes, aparecen corazas. ¿De acuerdo? Claro, la vida surge en el agua, se desarrolla en el agua, pero empieza a salir del agua.
Los peces dan lugar a anfibios, que van a dar lugar a reptiles. Empezamos a colonizar la Tierra. Empieza a haber una biodiversidad creciente de animales, de plantas, de hongos, tanto dentro del agua como en las superficies emergidas y rodeados de muchísimos microorganismos, lógicamente. Las plantas comienzan a evolucionar por selección natural, a generar diversidad, a teñir de color las superficies emergidas, a llenarnos, a rodearnos de belleza constantemente, y lo mismo los animales. Animales que han ido saliendo del agua, que han ido adquiriendo distintas morfologías, generalmente con simetría bilateral, porque era la solución mejor a la que habían llegado hace 540 millones de años. Surgen, por ejemplo, los insectos, que tienen una capacidad evolutiva y una biodiversidad gigantesca. Dentro de los insectos y también de otros animales, algunas de las formas de vida van cambiando a lo largo de su trayectoria vital, el proceso llamado metamorfosis. Y eso les recuerda a los insectos que hacen esos cambios que son sujetos, son prisioneros del tiempo. Un insecto recién nacido es muy distinto de un insecto adulto. En nuestro caso no. Un recién nacido se parece mucho a un adulto, con algunos cambios morfológicos. Pero la metamorfosis es una adaptación evolutiva que en algunos linajes de animales pues, ha condicionado su forma de ser. De los anfibios que habían emergido surgen los reptiles. Algunas especies de reptiles, algunos grandes grupos de reptiles van creciendo en tamaño, acaban generando dinosaurios, ¿verdad?, que dominan el mar, las aguas, la tierra, lógicamente, con tamaños cada vez mayores. Pero ser muy grande en biología no siempre es equivalente a tener mucho éxito. Si escasean los recursos, los primeros que mueren son los grandes, porque necesitan mucha biomasa para comer. Y eso pasó por la caída de un gran meteorito en Chicxulub, en lo que hoy es el sureste de México, hace unos 65 millones de años. Ese meteorito produjo un cambio atmosférico tremendo en todo el planeta, dimensiones globales. Toda la materia que se había extraído de la Tierra por esa caída oscureció por completo las nubes de nuestro planeta. Nuestro planeta se volvió opaco. Después de un tiempo de mucho calor, debido al impacto, se produjo mucho frío, una especie de invierno nuclear, el equivalente, y muchos seres murieron. Murieron todas las plantas, porque ya no, o casi todas las plantas, porque no podían hacer fotosíntesis, porque tenían tapado el sol. Al morir las plantas murieron los herbívoros, y sobre todo los grandes herbívoros, esos reyes que habían sido en la época de los dinosaurios. Y si mueren los herbívoros, acaban muriendo los carnívoros. Y cuando los grandes reptiles abandonan la Tierra junto a gran parte de la biodiversidad, se estima que 3/4 partes de los animales, plantas y hongos fallecieron en esa época debido a este impacto, pues dieron paso a otros animales que habían estado ocultos, los dieron paso a que salieran de sus madrigueras y empezaran a colonizar la Tierra. Ya no había esos grandes depredadores, ya no había peligro. Los mamíferos empezaron a ser los señores de este planeta. Y entre una rama de los mamíferos aparecieron los primates, hace unos 70 millones de años, que tenían unas capacidades adaptativas, diferentes, novedosas y muy prometedoras con respecto a los demás animales. Y algunos primates bajaron de los árboles y comenzaron a andar sobre 2 patas, en lugar de desplazarse a 4 patas. Y cuando comienzas a andar sobre 2 patas, la posición erguida te hace liberar las manos. Y cuando tienes las manos liberadas, puedes manipular la materia, puedes manipular la naturaleza, los objetos que encuentras a tu alrededor, y en paralelo se produce un progresivo desarrollo del cerebro. El cerebro se va haciendo más grande, más complejo, y en el linaje de los homínidos, separado del linaje de los primates hace ya solo 7 millones de años, el crecimiento del cerebro ha sido imparable. Somos lo que dicta nuestro cerebro, ¿verdad? Con un cerebro más grande, más complejo, con unos 80.000 millones de neuronas, somos capaces de transformar la naturaleza. Somos capaces de hacer cosas inútiles. Somos capaces de mirar las estrellas, de trazar líneas entre las estrellas, de inventar constelaciones. Un cerebro grande nos permite crear, y crear mucho más de lo que crean otros animales. Nos permite percibir la belleza. Nos permite hacer obras de arte. Nos permite correlacionar lo que vemos con lo que sentimos, lo que deseamos con lo que pensamos. Eso lo permite un cerebro grande y complejo como el nuestro.
y también nos otorga conciencia de nuestra propia muerte. Sabemos que somos mortales porque somos pluricelulares. Con un cerebro grande, los humanos comienzan a desarrollar ritos funerarios porque nos morimos y porque no sabemos qué va a haber después de la muerte. Y desarrollamos el lenguaje, los lenguajes. Los grupos humanos comienzan a hablar. Hoy sabemos que los neandertales también hablaban y escuchaban. Probablemente desarrollaron lenguajes muy diversos, cada vez más articulados, más profundos, en ocasiones dando lugar a la escritura. En Babilonia comenzó la escritura. Esas tablillas de barro con marcas cuneiformes nos están diciendo que, además de hablar, queríamos dejar constancia de lo que habíamos dicho. Cuando tienes un cerebro grande y complejo, no hay más que puertas abiertas delante de ti. Y el arte surge. Y el arte surge muy temprano en nuestra especie y también en otras especies del género Homo. Y pintamos las paredes de nuestras cuevas. Y creamos ritos alrededor de eso. Y Homo sapiens, nuestra especie, surgida hace unos 200.000 años, acaba siendo la más exitosa de las demás especies del género Homo con las que estuvo conviviendo. Quizá, dicen los paleoantropólogos, porque teníamos mayor capacidad de interaccionar entre nosotros, de hacer grupos sociales en los que se repartían las labores y eso era beneficioso para el conjunto. Y pintamos. Y no dejamos de pintar. Y desde ese momento no dejamos de crear. No dejamos de inventar ritos relacionados con el éxito en la caza, por ejemplo, porque éramos cazadores y recolectores. Lo éramos hasta hace unos 10.000 años, hasta que comenzamos a domar la naturaleza. En lugar de cazar y recolectar, comenzamos a cultivar, a pescar, a tener a nuestro alrededor lo que íbamos a necesitar. La agricultura, la ganadería, nos hace ser menos dependiente del exterior y condicionar nuestro entorno para lo que nosotros necesitamos. La revolución neolítica nos hizo humanos sociales organizados. Y empezamos a escoger qué frutos son los que más nos gustaban, qué alimentos son los que más nos gustaban, qué animales comemos mejor, y los criamos y los tenemos a nuestro alrededor, sin depender del éxito en la caza de ese día. Y construimos ciudades. Construimos agregados de humanos que habitan en zonas comunes y que interaccionan entre sí de forma que el conjunto sea más eficiente que la suma de cada uno de los ciudadanos por separado. Y van creciendo muchísimas civilizaciones en todos los rincones de nuestro planeta y comienzan a interaccionar entre sí, a veces de forma constructiva, para intercambiar mercancías, para viajar y vender a unos, a cambio de sus sustancias, las sustancias que tú tienes, pero en otras ocasiones también para pelear, lógicamente, para competir por recursos, porque somos seres vivos que desde el origen, como estamos viendo, estamos compitiendo por recursos. Y comienzan los mitos. Y comienzan, con un cerebro tan creativo, explicaciones sobre lo que somos, sobre de dónde venimos, sobre qué relación hay entre lo que nosotros somos y lo que es el cosmos. Ritos relacionados con la muerte, explicaciones de la muerte. Siempre le estamos dando vueltas a la muerte porque sabemos que tenemos una fecha de final. Las religiones ocupan una posición en las cuales nos hablan de una vida eterna, de una trascendencia, de qué va a pasar después de que, como seres biológicos, muramos. Pero los pensamientos religiosos y míticos van poco a poco dando paso a los pensamientos más racionales. Y surge la filosofía, surge el pensamiento racional, surge hace unos 2500 años una forma de entender y de explicar el mundo basada en la razón. La escuela de Mileto, Atenas, los padres de la filosofía, también las filosofías orientales, van surgiendo para intentar dotar de una herramienta explicativa a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ese desarrollo filosófico que va madurando durante la Edad Media llega al Renacimiento, en el cual se produce la maravillosa revolución científica. Somos capaces de entender parte de la naturaleza y de predecir qué puede hacer la naturaleza porque vemos una serie de pautas, de patrones en todo lo que nos rodea. Somos capaces cada vez mejor de entendernos a nosotros mismos, de comprender de qué estamos hechos, de saber cómo funcionan las enfermedades, de saber por qué morimos al final, de qué formas distintas tenemos de morir y si somos capaces como humanos inteligentes de modificar algunas cosas para cada vez intentar vivir un poco más, un poquito mejor. El origen de la medicina.
y un desarrollo tecnológico sin precedentes. Ya estamos en el siglo XVIII, una revolución industrial que es heredera de la revolución científica de un par de siglos antes y que llena nuestro planeta de máquinas. Primero máquinas de vapor y luego todas las demás máquinas que nos rodean. La ciencia adquiere unas cotas de desarrollo impensables. Somos capaces de entender los secretos de los seres vivos, los secretos de la naturaleza. Somos, por ejemplo, capaces, trayéndolo hasta nuestros días, de desarrollar vacunas que nos han salvado la vida en la pandemia de COVID-19. Eso es gracias a la ciencia, al desarrollo científico, al pensamiento crítico. Y la ciencia y la tecnología en el siglo XX acaban generando una sociedad en red, hiperconectada, en la que toda la información se transmite de un lugar a otro en segundos, en milisegundos de hecho, en la que todos los humanos podemos avanzar, si queremos, como uno solo. Eso es gracias al desarrollo de Internet y de las tecnologías asociadas. Hasta el punto que llegamos a pensar que somos los señores del universo, los dominadores del cosmos. Pero en nuestra esencia está competir por recursos. En nuestra esencia está pelear. Somos primates territoriales, más evolucionados, pero seguimos siendo primates territoriales. Y peleamos. Y esas peleas acaban teniendo consecuencias absolutamente abrumadoras, horribles, tremendas. Las guerras, la aniquilación. Ahora mismo, mientras estamos hablando, hay guerras en este mundo y una de ellas que nos toca muy cerca. Deberíamos reflexionar sobre todo esto. Deberíamos ser conscientes de que vivimos en un planeta normal, vulgar, si me apuran, desde el punto de vista geológico y químico, en torno a una estrella vulgar si las comparamos con las demás del universo. Deberíamos recordar una y otra vez que somos agua, somos química, somos el desarrollo de una historia química que dio lugar a la historia biológica. Somos una de las millones de ramas del árbol evolutivo. Somos un producto de la evolución. No somos el centro y la medida del universo. Nuestro cerebro nos hace pensar que lo somos. Nuestro cerebro nos dota de capacidades extraordinarias, pero a nivel evolutivo somos un organismo más de la biodiversidad que nos rodea. Y tenemos que avanzar colectivamente. Un humano solo no hace nada. La humanidad puede hacer grandes cosas. Porque la humanidad está sometida a la naturaleza, que es siempre más fuerte que nosotros. Los desastres naturales, el cambio climático que nosotros estamos aumentando en intensidad cada vez más, puede acabar con nosotros y con la vida que nos rodea. Tenemos que trabajar juntos para intentar combatirlo. Solos no podríamos. Tenemos que ser conscientes de que formamos parte de una biodiversidad maravillosa. Ese producto de la evolución después de miles de millones de años, de la química, de la biología, que nos ha dotado de una serie de vecinos que tenemos que cuidar, porque sin biodiversidad no existiríamos nosotros. Somos parte de esa biodiversidad. Estamos hechos de biodiversidad. Dentro de nuestro cuerpo hay miles de millones de microorganismos sin los cuales no viviríamos. En una persona, cualquiera de ustedes, hay tantas células de Homo sapiens como células de organismos unicelulares, microorganismos, en nuestro intestino fundamentalmente, que hacen que podamos vivir. Si tenemos en cuenta todo eso, podremos seguir creando, podemos seguir haciendo cultura, música, por ejemplo. La música que nos define como miembros de un grupo, que nos hace tener más fuerza, poder avanzar en conjunto. Es necesario estar en contacto y en buena convivencia con la naturaleza para poder dar esos pasos. Solo así podremos también escribir, crear, inventar, narrar, escribir poesía, que nos permite hablar de lo que no se puede decir con palabras. Vivimos rodeados de arte. Estas creaciones humanas tienen que continuar. Solo si somos conscientes de nuestro papel en la naturaleza podremos seguir combinando artes, humanidades, ciencias, porque es de la suma de esas tres partes de los que está hecha la cultura, de lo que estamos hechos nosotros. Sin ciencia, sin arte, sin humanidades no hay avance. Porque el sueño de la razón produce monstruos. Pero la razón, cuando está dentro de nuestros sueños, es capaz de generar productos maravillosos. A eso tenemos que tender. Solo de esa forma seremos capaces de seguir enseñando a las generaciones qué son, qué somos, de qué estamos hechos, de dónde venimos,
Solo de esa forma podremos continuar ese maravilloso camino de la evolución. Y podremos hacernos preguntas de cualquier tipo. Podemos llegar a pensar si puede haber otros planetas habitados en el universo. Podemos inventarnos, imaginarnos lo que queramos. Podemos dejar volar nuestra imaginación de la forma más extraordinaria que se nos ocurra en cada momento. Podemos inventar criaturas que no existen. Podemos mezclar criaturas que existen. Podemos intentar generar criaturas que no pueden existir, pero que quizá puedan existir en otros sitios. Eso es gracias a nuestro cerebro. Eso es gracias a que somos unos seres que estamos integrados en una trayectoria evolutiva. Podemos soñar. Tenemos que soñar. Tenemos que seguir soñando y seguir creando. Y tenemos que respetarnos. Tenemos que intentar que nuestras civilizaciones no luchen, que esto no se acabe, que el maravilloso mundo que nos ha permitido nacer continúe existiendo. No tiene sentido todo esto si sigue habiendo guerras. Porque solo si estamos en buena relación con el cosmos, con la naturaleza, con la biodiversidad y con los demás grupos humanos, estaremos preparados para el fascinante universo que se abre ante nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ya les había dicho yo que era muy emocionante la presentación, ¿verdad? Es increíble que en este breve espacio de tiempo hayamos recorrido tantos miles de millones de años. Me llama mucho la atención cómo has escogido tantos cuadros abstractos, ¿no? Había muchos elementos que te servían en esta narración por esa forma que tienen quizás los artistas contemporáneos de tratar la materia o de acercarse a ella. Sí, ahí en este recorrido que hemos hecho de muchos años y de muchas obras y de muchos museos y de muchas tradiciones, hay arte figurativo. Todos hemos reconocido muchas obras que conocemos, ¿verdad? Que vemos, por ejemplo, en el Museo del Prado, que lo tenemos aquí al lado, pero hay mucho arte abstracto. Yo creo que la capacidad de sugerencia del arte abstracto es ilimitada. Entonces, para un relato de este estilo, en el que además de decir quiero emocionar, hasta el punto de emocionarme yo, como han visto al final, porque el penúltimo cuadro dice mucho, yo creo que el arte abstracto te permite eso, que un arte figurativo te lleva a estar más pegado a lo que estás viendo, ¿no? Con el arte abstracto vuelas. Para mí el arte abstracto es la poesía de la pintura, ¿no? Te permite leer en los espacios en blanco. Estamos en esta sede de la Fundación Canal, donde está esta exposición sobre Alicia en el País de las Maravillas, que nos ha abierto puertas, como le sucede a Alicia cuando viaja a ese País de las Maravillas, a distintos tamaños y distintas concepciones del arte, pero también de la ciencia. Y decíamos al comienzo que había que tener en cuenta en este caso que es que Lewis Carroll era en sí mismo un científico, ¿no? ¿Qué relación tenía su formación con lo que crea y lo que nos cuenta en esta historia? Yo creo que es fundamental el hecho de que Lewis Carroll sea matemático, porque gran parte de las peripecias de Alicia, ¿no? De este sueño, esta Alicia que se acaba despertando en el río, no sabemos si es todo un sueño o no, tiene que ver con el tiempo, con el tamaño. Alicia no deja más, no para de crecer y de hacerse pequeñita y crecer y hacerse pequeñita, con la metamorfosis, con estos grandes temas que hemos tratado. Y yo creo que el hecho de ser matemático, de haber reflexionado sobre las pautas, sobre los patrones que hay en la naturaleza, sobre las formas, sobre las relaciones de tamaño, sobre las leyes alotrópicas y cosas así que se llaman en la relación de biología con matemáticas, es fundamental para esta creación maravillosa. Igual también si Antoine de Saint-Exupéry no hubiera sido aviador, no habría creado el Principito, ¿no? Entonces, muchas veces, esta capacidad de crear tiene que ver con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hemos estudiado, con lo que nosotros ocupamos la vida normal, ¿no? Veíamos antes en la exposición, hablabas de la metamorfosis y hay un autor, un creador español mundialmente famoso, que es Salvador Dalí, al que le interesa mucho la metamorfosis, también el tiempo, ¿no? Lo hemos visto en algunos de los cuadros que están también en esta exposición. Sí, que los tenemos aquí al lado, ¿verdad? Tenemos la suerte de tener al lado unas obras maravillosas de 3 autores o 4 autores. Y en concreto, sí, Dalí tenía mucho interés por muchos temas científicos. La metamorfosis le fascinaba.
él la asimilaba siempre a la mariposa, que es quizá, ¿verdad?, uno de los casos más paradigmáticos, ¿no?, de ser un gusanito a desplegar toda la belleza, ¿no?, y todo el colorido. Esa exposición está llena de mariposas, ¿verdad? Y para el propio camino vital de la propia Alicia, mezclar ahí por parte del genio de Dalí la metamorfosis en ese proceso es esencial, ¿no? Además sale una oruga, lógicamente, en la obra. Y bueno, pues claro, está recogido ahí porque yo creo que la metamorfosis, que es una de las estrategias adaptativas de insectos y de otros seres vivos, como veíamos, al final nos habla de esa profunda e indisoluble relación que tenemos con el tiempo, precisamente. El tiempo para Dalí era fundamental, ¿no? Estos relojes líquidos, estas las esfinges que coloca también, las pirámides. Decías, es emocionante descubrir que el tiempo comienza en un momento dado, no siempre estuvo aquí. No siempre hubo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa formación del tiempo? ¿Cómo podemos comprenderlo? Esa es una de las preguntas más difíciles que existen todavía en ciencia, ¿no? ¿Qué pasó en el Big Bang? Los físicos teóricos, los físicos de partículas, los expertos, pueden explicar con bastante detalle qué pasó desde 0,00043 ceros, 1 segundos después del Big Bang. Pero qué pasó justo en el Big Bang, no lo sabemos. Era un vacío cuántico lo que había antes. Eso quiere decir que hay cosas que pueden ocurrir y no ocurrir. Acuérdense del gato de Schrödinger dentro de la caja, no está ni vivo ni muerto hasta que no lo miras. Pues en el mundo cuántico hay procesos que pueden producirse o no, digamos, por azar. Y una fluctuación cuántica hizo que de la nada surgiera todo. Muy difícil de entender y de explicar. Y en ese todo está incluido el tiempo. Es decir, el punto cero de todos los relojes. De eso hace 13.700 millones de años. Ahí has hablado también antes de los átomos, ¿no? Por ejemplo, a Dalí le fascinan los átomos. ¿Tiene que ver con la situación de la bomba atómica, con las investigaciones, los átomos, el ADN? ¿Todo esto estaba a su alrededor cuando él estaba creando? Claramente todos los artistas son hijos de su tiempo y están claramente influenciados por lo que ocurre a su alrededor, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política, en el ámbito de todo, ¿no? Y Dalí era una persona tremendamente inquieta, un gran lector de Lewis Carroll, por ejemplo, y un gran seguidor de muchos científicos. Era habitual encontrarlo en conversaciones con Watson, uno de los padres de la doble hélice del ADN, y por eso, en cierta medida, ese cuadro que he mostrado es un pequeño homenaje a Watson, uno de los dos de los muchos padres que tuvo la estructura en doble hélice del ADN. No hay que olvidar a Rosalind Franklin, la gran cristalógrafa inglesa, muchas veces olvidada porque no está en la foto de Watson y Crick, ¿no? Pero bueno, Dalí hablaba mucho con Watson, y un hecho muy interesante que yo ya conocía y que lo volví a leer visitando esta maravillosa exposición es que en la mesilla de noche, cuando murió Dalí, uno de los libros que tenía y que estaba leyendo es ¿Qué es la vida?, de Schrödinger. Schrödinger es un físico, uno de los padres de la física cuántica, que además de su especialidad se interesó muchísimo por la biología, por la vida, y escribe un libro maravilloso como resultado de una serie de conferencias que lo tituló ¿Qué es la vida? Además es muy honesto porque empieza diciendo en el prefacio de ese libro, que les recomiendo a ustedes, un libro que tiene ya casi 100 años, pero es muy interesante lo que dice un físico sobre la vida, empieza diciendo, no soy un biólogo, y por lo tanto me van a perdonar todo lo que diga sobre la vida, ¿no? Está muy bien, hay que ser honestos. Sabemos un poquitín, ¿no? ¿Qué es la vida de Schrödinger? Es uno de los libros que tenía Dalí de cabecera. Entonces, Dalí era una persona absolutamente interesada por los átomos, por la cuántica, por la genética. Y claro, la bomba atómica que en 1945 había irrumpido en la vida de este planeta, ¿no? Decías sobre el científico que se preguntaba sobre la vida, y sobre el sentido de la vida se pregunta Alicia, y tenemos una ilustración en la exposición en la que está hablando con la oruga sobre esto, ¿no? Claro. Porque eso también es una de las cosas que nos sucede a los seres humanos por tener cerebro, por pensar, preguntarnos si estamos solos, si no, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros? ¿No? ¿Por qué estamos? ¿Por qué nosotros? Si puede haber otros, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Un poco. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Son las grandes preguntas de la humanidad. Desde la ciencia intentamos aproximarnos a las respuestas a esas preguntas, pero son preguntas mucho mayores que cualquiera de nosotros. Podremos ir poniendo cada vez más piezas, ¿no?, en ese puzzle del origen, pero nunca tendremos el puzzle completo. Entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Es todavía más complicado, ¿no? ¿Hay un para qué en la vida? En ciencia pensamos que no nos interesa tanto el para qué, sino
¿Cómo? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y de qué forma funcionan los seres vivos? ¿Para qué? Si hay una finalidad en nuestra vida, eso tiene más que ver con las religiones, por ejemplo. Es una pregunta perfectamente lícita. Y, lógicamente, Alicia es uno de los temas que trata, que aborda. Y está muy bien que lo hable con una oruga, porque el sentido de la vida de una oruga es convertirse en mariposa, precisamente por la metamorfosis. ¿El sentido de la vida de un humano cuál es? De todos ustedes. ¿Cuál es el sentido de su vida? Hay que Bueno, buscarle pues un hacer cosas sentido, más ¿no? interesantes que ver partidos de fútbol para empezar. Por eso estamos aquí. Siendo interesante el deporte, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de la vida? A lo mejor tener descendencia. A lo mejor ser felices. A lo mejor hacer que los demás sean felices. No estaría mal. Cuando miramos a nuestro alrededor, pensamos que algunos mandatarios de este planeta no tienen tan claro que el sentido de la vida sea que vivamos felices todos, ¿no? Viven como si no hubiera Claro, final a su vida. como eso es. También. O como si no hubiera un mañana, ¿no? Quizá el mañana en nuestra vida todos somos conscientes, precisamente como he contado, de que vamos a morir. Quizá una de las proyecciones hacia el futuro son nuestros hijos, que llevan nuestro ADN. Esas letras están en ellos, están distintas, están cambiadas. Pero bueno, también se puede no tener hijos, evidentemente, y tener una vida totalmente plena. Y el sentido de la vida será distinto. Entonces, la ventaja, la grandeza de estas preguntas que nos superan es que siempre van a estar ahí. Dices, nuestros hijos, el ADN, ¿son versiones mejoradas como eran esas bacterias que se comían unas a otras? Son versiones distintas. Mejoradas está por ver. Eso hay que decírselo a nuestros hijos también, sobre todo cuando son adolescentes. Bueno, son versiones confiemos distintas. En que sí, sean. Porque todos somos distintos. La biodiversidad se basa en que en la replicación del ADN siempre se cometen errores. Nosotros somos distintos de nuestros padres, nuestros hijos son distintos de nosotros, pero si tenemos hermanos somos también distintos. ¿Mejor o peor? Depende de la relación con el medio. Depende, volviendo a Charles Darwin, de la selección natural que opere sobre esa diversidad genética. Entonces, bueno, ser fuerte físicamente puede ser un valor adaptativo en algunos casos, pero a lo mejor ser pequeñajo y poder colarte por un hueco es adaptativo si te has quedado encerrado en una montaña en la que solo hay huecos pequeños. No sabes cuál va a ser mejor. Hablábamos, en la presentación hablabas, por ejemplo, de esta sociedad hiperconectada, ¿no? Esta sociedad hiperconectada y estas nuevas tecnologías que nos invaden y sobre las que vivimos cada día más van a cambiar, están cambiando ya, lo estudiáis los científicos, nuestro cerebro, nuestra permeabilidad de nuestro cerebro. Sin duda, ya lo están cambiando. Los neurobiólogos lo están viendo. Lo relacionado con la atención, el tiempo de atención, por ejemplo. Lo relacionado con la profundidad del análisis. Estamos totalmente rodeados de datos, ni siquiera información. Y, por supuesto, no conocimiento. O sea, datos puros y duros, puntos. Luego tú tienes que trazar la red para que de ahí surja un conocimiento. Pero ¿cuántos inputs, cuántas entradas de información tenemos constantemente? Redes sociales, teléfono, todo lo que nos rodea. Pues bueno, somos distintos, operamos de forma distinta y ya se están viendo comportamientos distintos a muchos niveles. Y hablábamos antes también de la ciencia y de la religión. La ciencia y la religión chocaron durante mucho tiempo y había muchos artistas científicos a los que les costaba introducir la ciencia cuando igual lo que tenían que hacer en la mayor parte de sus casos era realizar encargos para los religiosos, ¿no? Ahí podríamos hablar de algunos de los artistas, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿no? Cómo fueron virando hacia la ciencia. Ahí es muy interesante esa parte de la historia de la ciencia que tiene que ver con cómo ha ido incorporando los avances científicos. Es fascinante, ¿no? Por ejemplo, hay una basílica maravillosa en Roma, Santa María la Mayor, que en la última capilla, según entran a la izquierda, hay una Inmaculada. Típicamente la Inmaculada apoya sus pies sobre la luna como señal de pureza, de plenitud, etcétera, etcétera. Y cuando miramos esa luna tiene cráteres. Esa luna es imperfecta. Esa luna no es como la de Zurbarán o como la de Murillo. Es la luna que había dibujado Galileo en sus cuadernos. Las acuarelas de Galileo dibujando la luna son las que utilizó como inspiración Il Cigoli, el artista italiano, que pintó una cúpula con una Inmaculada apoyada sobre una luna imperfecta. Ahí estaba entrando la ciencia en la cúpula de una capilla en Roma, nada menos, ¿no? Sí. Fue valiente Il Cigoli, ¿no? Bueno, pues desde entonces hay muchas referencias de interacción de la ciencia con el arte y, por ejemplo, Rubens, hemos visto a Saturno devorando a un hijo, ¿verdad? Ese cuadro maravilloso que tenemos la tremenda suerte de poder visitar a 15 minutos de aquí, en el Museo del Prado. Pues la mitología de Saturno es
es una de las más bellas, más potentes y también más desoladoras, ¿no? Porque se tenía que comer a sus hijos porque uno le iba a destronar, ¿no? Su mujer, muy hábil, como sabemos, pues iba ocultando a algunos hijos y le daba piedras envueltas en telas diciendo este es tu hijo, murió y tal. Y bueno, pues Saturno, uno de los hijos a los que no se come es Júpiter y luego ya pasa lo que pasa, ¿no? Perdería la dentadura en el camino, ¿no? Entre otras cosas. Eso era después de que se muriera, cuando se convertían los... Pero cuando Rubens pinta ese maravilloso Saturno devorando a un hijo, si recuerdan el cuadro, y si no, les invito a que vayan al Museo del Prado a volver a verlo una y otra vez, sobre el hombro derecho de Saturno hay 3 estrellas en el cielo. Una estrella central más grande y 2 estrellas pequeñitas, juntas. Eso no pertenece a ninguna constelación. Y además no hay ninguna estrella más en el cielo. Es un cielo muy oscuro, todo ese cuadro es muy tenebrista, muy pues, trágico, como es la escena que está retratando. Y esas 3 estrellas, ¿qué son? Son Saturno, como lo había dibujado Galileo en sus cuadernos. Porque Galileo, cuando con su telescopio rutinario de 1610 apunta a Saturno por primera vez, claro, ve como una estrella triple y los 2 lados en realidad eran los bordes de los anillos, que todavía no tenía potencia suficiente su telescopio para diferenciar. Entonces lo pintó como 3 estrellitas. Rubens dijo, para afianzar y fortalecer la idea de que este es Saturno, voy a pintar en el cielo al Saturno tal como se ve a día de hoy. Su día de hoy era Galileo. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Sucede también, creo, en muchos de los cuadros del Prado con la Vía Láctea, ¿no? Las estrellas están muy presentes. Por supuesto. Y tenemos que tener esa otra manera de mirar, ¿no? Buscar el lado científico también en el arte, ¿no? Por supuesto. El Prado es un ejemplo maravilloso de pinacoteca en la cual podemos aprender mucha ciencia. Una compañera mía del Centro de Astrobiología, Montse Villar, ha hecho hace un par de meses un recorrido muy bonito en el que se puede seguir la historia del descubrimiento del cielo y de los avances científicos con cuadros del Museo del Prado. Y, por ejemplo, se ve una Vía Láctea resuelta en estrellas individuales, algo que faltaba mucho tiempo para que se pudiera, digamos, saber con certeza que esa banda maravillosa que recorre nuestro cielo de este a oeste no es una nebulosa, sino que son muchos puntitos juntos. Bueno, pues los artistas ya lo van incorporando, ¿no? Y eso es para mí una de las maravillas de la interacción de la ciencia con el arte. Hablabas también de la figura de Durero, ¿no? Que también tenía relación con la ciencia. ¿En qué sentido? A Durero le apasionaba la ciencia, era un gran observador de la geología, de la biología. Su famoso cuadro del hombre pensativo está rodeado de formas geométricas. Ahí he mostrado la famosa liebre de Durero, ¿no? Que fue también el cartel de que daba la bienvenida al Museo del Prado hace unos años, una antológica de Durero maravillosa. Durero era una persona interesadísima por la naturaleza. Era un dibujante absolutamente genial y se permitía el lujo de pintar animales al natural, vivos. Los animales se mueven, ¿verdad? Por eso las naturalezas muertas son más fáciles de pintar que las naturalezas vivas. Pues él era, pues como los grandes naturalistas de hoy en día, un gran retratista de la naturaleza. Tenía grandísimo interés por la naturaleza. Dices, en la naturaleza es cierto que hay un momento también en nuestra evolución científica en España, ¿no? La época de Carlos III, cuando se hacen todas esas exploraciones y, por ejemplo, todos esos cuadros a nivel artístico, pero también de biólogos, ¿no? Del reflejo de las especies, ¿no? Eso fue fundamental también para los científicos, ¿no? Efectivamente, ahí la relación entre la ciencia y el arte es biunívoca, ¿verdad? Va en los 2 sentidos. El arte se inspira en la ciencia y la ciencia se inspira en el arte. Y hay, por ejemplo, naturalistas como Haeckel, contemporáneo de Darwin. Mi admirado Darwin tenía muchas virtudes, pero dibujar bien no era una de las suyas, ¿eh? Entonces dibujaba cositas, ¿no? A su lado estaba Haeckel, que hacía unos dibujos absolutamente proverbiales, maravillosos. Y con esas representaciones artísticas era mucho más fácil entender la naturaleza. Entonces, hoy en día cualquier libro interesante de ciencia está ilustrado, y a ser posible bien ilustrado. Sigue siendo el arte y el conocimiento científico las 2 caras de la moneda del conocimiento, ¿no? Y en el cerebro la relación con el arte, ¿cuál es? O sea, ¿qué impulsa cuando vemos una obra de arte? ¿Qué parte de nuestro cerebro se moviliza ante ella? ¿Cómo lo cambia? ¿El cerebro se puede hacer más plástico a través del arte? Eso sin duda. Se está estudiando mucho ahora. Además, ahora que estamos en el año Cajal, ¿no? La neurobiología es fundamental. Cómo estimula una obra artística al cerebro y cómo a su vez el cerebro es capaz de explorar nuevos territorios artísticos. Fíjate que hay una historia muy bonita de evolución biológica y evolución cultural en paralelo, ¿no? Porque los neandertales ya hacían arte, es evidente, que se adornaban con figuras, que se pintaban, que algunas de las obras que he puesto en paredes eran
algunas de las, no la cueva de las manos de Argentina es Homo sapiens, pero hay otras obras de las que he puesto que son de neandertales. Bueno, pues tenían esa capacidad creativa como nosotros, desarrollada un poco menos porque tampoco les dio mucho más tiempo, ¿no? Pero un humano del año 1000 tenía el mismo cerebro que un humano del año 2000. Y a ningún humano del año 1000, que si era artista estaría pintando arte románico, por ejemplo, estaría pintando cúpulas románicas maravillosas en mi tierra, Castilla y León, tirando para casa, pues no se le ocurría pintar como a Picasso, y su cerebro era el mismo. Entonces, la propia historia de los descubrimientos artísticos, de cómo las distintas ramas de la creatividad han ido entrando en nosotros, son el resultado de lo que había previamente. Se trabaja como con la evolución biológica, ¿no? La evolución construye a partir de lo que hay, el arte construye a partir de lo que hay. Y se innova y se rompe y surge el surrealismo y surge el cubismo y surge un montón de movimientos que niegan o que distorsionan la realidad precisamente como resultado a lo que ya había. El proceso evolutivo es muy interesante en los dos campos. ¿Son distintos esos cerebros de esos artistas contemporáneos con los que a veces nos cuesta más empatizar? ¿Van sus cerebros por delante de lo que nosotros somos capaces de percibir? Yo tengo la suerte de estar rodeado de artistas, de músicos, de escritores. Aquí hay gente de la que me rodea, músicos, escritores, pintores. Son personas especialmente creativas. Pero también los científicos son personas especialmente creativas. Y también las personas que trabajan en otros ámbitos son creativas. Tenemos la creatividad, es algo inherente a nuestro cerebro. La podemos desarrollar profesionalmente o no en función de a qué nos dediquemos. Pero la creatividad siempre está ahí. Y siempre vamos a inventar algo. Y siempre vamos a hacer una cosa de forma distinta. ¿Qué ocurre? Que los artistas son los que más fácilmente plasman esa creatividad de forma que los demás nos demos cuenta de lo creativos que son. Un compositor, un pintor, o un novelista, un poeta. Y entre los artistas contemporáneos, ¿cuáles están más cerca de la ciencia o han estado más cerca de la ciencia? De los que tú has podido beber también. Muchos han ido desfilando por esta presentación unos cuantos. Dalí, del que hablábamos, Kandinsky era una persona muy interesada en la ciencia. En distintos países, por ejemplo, cuando vamos al Museo de Arte Abstracto de Cuenca, hay muchas personas. Zobel, por ejemplo, estaba muy interesado en la ciencia. Pintores contemporáneos, Antonio Calleja, buen amigo mío, vamos a hacer una exposición dentro de poco en el Real Jardín Botánico. Ciencia y arte van a ir de la mano. Son personas que buscan inspiración en la ciencia, como les pasa a muchos escritores, como les pasa a muchos creativos de otros ámbitos. La ciencia es, además de un ámbito de conocimiento y de una herramienta que nos permite defendernos mejor de las pseudociencias, luego podemos hablar sobre ello si quieres, además es una fuente constante de inspiración. Y hablabas, me gustaría que nos explicaras ahora el concepto de que avanzábamos al principio, por el que tú abogas, el de la tercera cultura. ¿Qué implica la tercera cultura y en qué sentido se podría trabajar para conseguirla? La idea es intentar romper las fronteras que aparentemente dividen las ciencias, entre comillas, de las letras, ¿no? O las ciencias de las humanidades. Porque como decíamos al principio y como he mostrado en alguno de los cuadros, la cultura es algo que se construye sobre las tres piezas, humanidades, artes y ciencia. Sin una de esas tres patas no hay cultura. Y eso lo estamos viendo, no solo por la gran cantidad de redes de interacción que hay entre las tres partes, sino por el propio avance del pensamiento del cerebro humano, ¿no? Entonces, la tercera cultura lo que quiere es una disciplina creada ya hace 20, 30 años, lo que quiere es romper esa frontera entre una cultura de ciencias y una cultura de letras y decir, avancemos juntos, vayamos a algo común. Y hay gente muy interesante haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, un escritor que se llama Hans Magnus Enzensberger, que digo tiene porque todavía está vivo, es muy mayorcito, es alemán, tiene unos libros maravillosos en los que no sabes si te está hablando de ciencia o de literatura, ¿no? Eso se puede conseguir. Pues como decíamos, una exposición en la que estás viendo cuadros inspirados fuertemente en el arte, ¿no? Entonces, la tercera cultura aboga por eso, por romper fronteras. Que dejemos de decir que somos de ciencias o de letras, que podamos ser de ciencias y de letras. Y de letras. ¿No? ¿Cuál es el problema? Que a los 15 años nos hacen escoger. Que los planes de estudios son muy maniqueos en ese sentido, es decir, o ciencias o letras. Una rama o la otra rama. Cuando escoges una rama, generalmente la otra se seca. Y poca gente del ámbito de las humanidades se entretiene haciendo ecuaciones diferenciales. O repasando la química. ¿A qué no?
Y muy pocos colegas míos químicos se entretienen leyendo poesía o visitando museos. Pero hay que intentar conseguirlo, hay que intentar luchar a favor de eso. ¿Crees que podríamos, que, por ejemplo, iniciativas como esta, todas las que se hacen aquí en la Fundación Canal, tratan de promover la ciencia entre la población, empezando desde los niveles más sencillos, incluso con los talleres con los niños, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar eso y cómo podemos superar el miedo a la ciencia, ¿no? Porque es verdad que perdemos las nociones de ciencia relativamente pronto en la mayoría de los trabajos que desarrollamos, solo los muy especializados van a seguir en contacto con la ciencia y entonces quizás pues tememos meter la pata con la ciencia, ¿no? Claro, el problema es esos planes de estudios que nos hacen escoger y el problema muchas veces es que se nos enseña la ciencia como algo muy arduo, muy difícil, muy complicado. Hay las mates, ¿no? Las mates son maravillosas, la física es maravillosa y la química lo es, pero también el arte y la filosofía y el... Entonces, si los planes de estudio siguen siendo así, que por lo que veo van a seguir siendo así, me da la impresión, tenemos que intentar compensar en casa. Si tenemos niños, pues en casa quiere decir pues leyendo poesía, o viendo exposiciones, o viendo reportajes de la 2 sobre lo que sea, o viniendo a instituciones como el canal de Isabel II, a los maravillosos trabajos que hacen en talleres y en exposiciones como Alicia, como la del agua, que próximamente se va a inaugurar. La cultura está ahí fuera también, no solo en los colegios o en los institutos. Entonces, al menos tenemos que educar a los jóvenes en todo lo que se pierden si abandonan una de las ramas. Es curioso porque Alice, ¿no? El nombre de Alicia, es el acrónimo que han usado para uno de esos 8 experimentos que están estudiando lo que ocurrió después del Big Bang en el CERN, ¿no? Esto que nos cuesta entender. ¿Y por qué utilizan a Alice? Porque, sin embargo, porque están unidas, ¿no? Ambas ideas, claro, ¿no? Claro. Si te das cuenta, Alicia, el propio recorrido de Alicia es una búsqueda un poco de sí misma, un poco del sentido de qué estamos hechos, y de lo que estamos hechos somos de partículas fundamentales. El principio exacto de mi charla, esa sopa de partículas fundamentales, ¿no? Antes de que hubiera protones. Eso se puede experimentar, se puede saber cómo está formando la naturaleza, yendo a grandes aceleradores en los cuales hacemos colisionar protones con protones o con neutrones o con lo que sea. Se rompen, es una forma de investigar la naturaleza un poco bruta, porque para saber cómo es un reloj le doy martillazos, ¿no? Pero bueno, de esa forma surgen partículas fundamentales que los podemos estudiar, los famosos quarks, por ejemplo. Y entonces Alice es uno de los detectores a los que se ha puesto el nombre de uno de los personajes de ficción más maravillosos que siempre se estaba preguntando por su sentido. Y cuando hablabas también en la exposición hay un punto en el que ahora todos deberíamos estar más concienciados, ¿no? Que es el tema de lo que estamos haciendo con las especies, de que nos creemos que somos eternos y dominamos el mundo. Como científico, ¿hasta qué punto es importante que nos concienciemos del asunto de la ecología del planeta, de la situación de emergencia? Absolutamente fundamental. Es el principal problema que tenemos. La pandemia de COVID nos ha durado 3 años, ha sido lamentable, ha habido muchísimos muertos, muchos mayores se nos han ido, pero ha durado 3 años, 4 años y afortunadamente gracias a la ciencia, gracias a las vacunas, lo hemos parado y ahora estamos ya en la fase final de la pandemia. La gran pandemia que tenemos ahora mismo es el cambio climático, no hay ninguna duda. Científicamente no hay ninguna duda. Desde la política a veces se intenta minimizar, pero no está basado en datos, está basado en creencias o en ideología. Los datos dicen que vamos encaminados hacia un cambio climático de origen antrópico, es decir, producido por nosotros mismos. Ya no es una predicción hacia el futuro, ya estamos en ese futuro. Aumento constante de temperaturas, fluctuaciones constantes del clima, lo estamos viendo en el día a día, ¿verdad? Las estaciones ya no son lo que eran. Hay una orquesta alemana que ha grabado las 4 estaciones de Vivaldi, Arte y Ciencia de nuevo, totalmente distorsionadas, que no se reconocen, que ves algunos acordes, algunos movimientos como las 4 estaciones, pero luego empiezan a desvariar, para intentar concienciarnos en el hecho de que las estaciones están desapareciendo por culpa del cambio climático. Entonces, desde la ciencia es clarísimo y no hay discusión posible. Otra cosa es que desde los gobiernos, a todos los niveles, locales, autonómicos, nacionales, supranacionales, se quiere hacer caso. Pero ahí es absolutamente cierto que estamos en un cambio climático de origen antrópico y que eso pone en peligro primero la pervivencia de nuestra especie y luego de las demás especies que nos rodean. En ese sentido, tendríamos que actuar nosotros como esas bacterias que se unían y unirnos para no destruirnos, ¿no? Probablemente. Sin duda. Cooperar siempre es mejor que competir. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Vamos allá ya con las preguntas, porque tengo unas cuantas Voy a aquí beber preparadas. más agua, entonces, vamos a ver en qué que... sentido se mueven, si van más hacia la ciencia, hacia el arte, si van por esta tercera vía, ¿no? De la tercera cultura. Bueno, Antonio,
te pregunta, las vanguardias artísticas buscaron inspiración directa en la ciencia, por ejemplo, el op art o el neoplasticismo. ¿Qué posibilidades hay de que avances científicos recientes continúen inspirando nuevos movimientos artísticos? Yo creo que mucha posibilidad. Me gusta mucho esa pregunta porque yo creo que los artistas siguen muy pendientes de lo que se hace en la ciencia, de lo que se comenta. Cada vez sabemos más por dónde va la ciencia, porque bueno, hace unos años era solo para personas muy informadas o que tenían acceso a fuentes de información un poco crípticas, ¿no? Hoy en día Internet nos trae a todos los avances casi a tiempo real. Ahora sabemos que hace una semana, un poquito más, salió un cohete gigantesco, ¿verdad?, que ha puesto la nave Orión en torno a la Luna y tenemos ya imágenes de nuestro planeta visto desde fuera otra vez, que es fascinante. Sabemos por dónde se avanza en genética, sabemos por dónde se avanza en todo tipo de investigaciones, en partículas fundamentales, en nanotecnología. Eso es muy sugerente para los artistas. Y yo creo que puede haber nuevos cambios en la forma de ver la realidad, derivados directamente de lo que hoy en día se está haciendo en los laboratorios. Mira, Jaime te pregunta, como comentábamos antes en alguno de los cuadros, si se ha utilizado el arte como vehículo de transmisión oculta de conocimientos científicos prohibidos o mal vistos en ciertas épocas. Sí, el caso que contaba para mí es paradigmático de esa Inmaculada de Chigoli, ¿no? Con la luna craterizada, ¿no? La luna ya no es... la luna deja de pertenecer al ámbito de los cuerpos supralunares de Aristóteles, ¿no?, donde todo era perfecto, redondo, blanco, luminoso, ¿no? La luna es como realmente vemos la luna con el ojo desnudo, no vemos una esfera blanca, ¿no? Vemos los mares, ¿verdad? Entonces, bueno, Chigoli plasma, mete dentro de esa cúpula un conocimiento científico de la época. Para mí es el mejor ejemplo. Isabel pregunta si hay alguna relación, ¿qué relación encuentras entre ciencia y arte conceptual? Bueno, pues también mucha. Es decir, la ciencia está poniendo sobre la mesa un montón de formas, de objetos, de estructuras, de relaciones entre objetos que al final tienen mucho que ver con el arte conceptual de distintos tipos, sea en literatura, sea en pintura o sea donde sea. Yo creo que la relación es muy directa. Sí, sin duda. Mira, Ana pregunta, en función de la armonía musical, de la sección áurea, de la proporción, son geometría y matemáticas, pero sin embargo son cosas que conectan con nuestra emoción. ¿Por qué? Bueno, pues porque también es una pregunta muy interesante. Vivimos en un mundo geométrico, vivimos en un mundo en el que damos mucho valor a las proporciones. Sin saber de fotografía sabemos si una fotografía está bien o mal, porque igual, pues si sobra mucho cielo o sobra mucho suelo, hay algo que te inquieta, en cambio, cuando ves una proporción, ¿verdad? Pues como un acorde consonante. Tú tocas do sol y es agradable, tocas fa si y no hay quien lo aguante, ¿eh? Es una cuarta tritono famosa que es el diablo, lo llaman ese instrumento musical. Si tiene un teclado por casa, toquen fa y si a la vez. Es horrible. Bueno, pues hay algo en el desarrollo de nuestro cerebro que nos hace reconocer la armonía, reconocer las proporciones, reconocer la simetría, y todo eso lo llevamos dentro, probablemente desde que nuestro cerebro es tan grande y complejo que nos permite reconocer esos patrones. Y que somos simétricos, decías también, Somos ¿no? bastante simétricos. Y quizás también influya en nuestra percepción de la simetría. Claro, somos simétricos desde hace 540 millones de años. Pero bueno, también nos gustan otras simetrías que no son de orden 2. Por ejemplo, una estrella de mar es de orden 5. Es un heredero de la... Y nos gustan mucho las formas redondas, ¿por qué? Bueno, eso no sé si a todos, no sé, eso ya va en gusto. Hombre, si abres internet está todo lleno de gatitos y perritos, claro, pequeñitos, redonditos, de ojos muy grandes y no picudos. Las cosas picudas no, los redonditos sí. Sí, pero bueno, yo creo que ahí ya va un poquito también, va en gustos. En percepciones. Sí. Y en culturas, ¿no? Y en culturas, claro, y en culturas, porque cuando estás en un país oriental te das cuenta que sus patrones, sus cánones de belleza son totalmente distintos. Entonces, y bueno, afortunadamente todos somos distintos, ¿no? Si no, por ejemplo, para el enamoramiento todos nos enamoraríamos del mismo o de la misma, sería muy aburrido. Bueno, Javier quiere saber si la dicotomía entre humanidades y ciencias es cada vez más evidente en la sociedad. ¿No era así, por ejemplo, en el Renacimiento? ¿Y a qué nos va a llevar esta divergencia? Pues hombre, yo no sé si es más o menos, claro, en el Renacimiento siempre hablamos de los hombres y las mujeres, que las había, pero no se habla de ellas, ¿verdad?, renacentistas, pero eran una capa muy estrechita de la sociedad. El resto de la sociedad, el 99.99 de la sociedad, con sobrevivir tenía suficiente, en 1500 y pico, no nos engañemos. Sí, no. Entonces, hoy en día, pues realmente tenemos sobre la mesa los ingredientes para poder participar de esa tercera cultura.
Tenemos a golpe de clic de ordenador poder visitar un museo, escuchar una sinfonía maravillosa, un concierto para flauta o leer una novela que transcurre en Babilonia. Da igual, todo eso se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que no lo hacemos porque tenemos pereza de hacer algo que está más alejado de lo que nos han inculcado durante nuestros estudios. Bueno, y también porque hay un montón de distracciones que producen un placer automático, como por ejemplo Instagram. Por supuesto. Que tiene que ver con el cerebro. Por supuesto. Quien lo ha diseñado está dopamina, pensando en la... Dopamina se llama. La dopamina es la molécula de la recompensa, del placer fácil, rápido. Si tú tienes una red social y te dan un like, que es el corazoncito rojo, te da un subidoncito, una cosita, y dices, es una tontería. Evidentemente, ¿cuántos likes? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos... O sea, el mundo virtual, y yo soy bastante activo en Twitter, o sea que, digamos, estoy criticándome a mí mismo también. El mundo virtual nos hace tener una visión que es más bien una ensoñación de la realidad, ¿no? La verdad es esto, la verdad es lo que estamos haciendo aquí, hablarnos unos a otros. Y si ahora nos fuéramos todos juntos a tomar una cervecita, más verdad todavía, ¿no? Pues se romperían estas barreras invisibles que hay, ¿no? Pero sí, los circuitos dopaminérgicos, los de recompensa rápida, son, vamos, lo saben muy bien quienes diseñan los alimentos que nos comemos y quienes diseñan los contenidos culturales que consumimos también. Mira, Ignacio te pregunta si el arte del siglo XXI está más que nunca influenciado por la técnica y la ciencia o es un reflejo de una sociedad muy tecnificada, la que tenemos. Tiene que ver con la pregunta anterior. Estamos muy pegados a lo que hay a nuestro alrededor y los artistas, evidentemente, también. Entonces hay mucho arte que tiene que ver con la tecnología, ¿no? A nivel de diseño, a nivel de nuevos materiales, por ejemplo. No hemos hablado de eso, pero la química, la nanotecnología está entrando por completo en el ámbito de las artes plásticas, aportando nuevas soluciones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo. Eso yo creo que va a seguir así durante mucho tiempo. Margarita quiere saber si hay organismos monocelulares. ¿Quiere decir que estos no se mueren, que existen en la Tierra seres vivos que son eternos? Claro, todas las bacterias. Estamos rodeados de inmortales. Esto parece una peli de Marvel, ¿verdad? Los pluricelulares tenemos escrito que vamos a morir. Las bacterias no. Hacemos un matiz. Imaginemos bacterias creciendo sin restricciones de alimentación, ¿vale? Tú tienes una Escherichia coli, ¿no? Que es la que tenemos en nuestro intestino fundamentalmente. Si le pones mucha comidita, y eso lo hacemos en los laboratorios, le pones en una placa de cultivo o en un medio líquido, mucha comidita. Y vas contando. ¿Cuántas Escherichia coli hay? 1000. Contando quiere decir midiendo la densidad y, por tanto, pudiendo estimar el número de células. No. Eso sería muy aburrido. Cuentas 1000. 20 minutos después, 20 minutos, exactamente. 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000. No se mueren nunca. Y además de no morirse, cuando una bacteria se divide, no hay una madre y una hija. Son dos hijas recién nacidas. No hay envejecimiento. Rejuvenece la bacteria no hay madre. Envejecimiento. Fíjate. Pero claro, también eso ha hecho que haya una serie de personas más o menos creativas, por decirlo suavemente, que nos venden que podemos ser inmortales. La respuesta es que no podemos ser inmortales, porque somos pluricelulares. Alguien escogió por nosotros esa rama evolutiva. Las bacterias sí lo son, pero también tienen una vida bastante más triste, o sea que lo uno por lo otro, ¿no? Sí, lo que tenemos que hacer es no llevar una vida de bacteria, ¿no? Eso es, intentar ser lo menos bacterias posible. Sí. Raúl quiere saber si a su juicio, las perspectivas evolutivas del ser humano, ¿cuáles piensa que son o si es impredecible hacia dónde evolucionaremos? Mira, decía Feynman, que era un gran físico de mediados del siglo pasado, que toda predicción es arriesgada, sobre todo si es hacia el futuro. Tenía bastante sentido del humor el hombre. No lo sabemos. O sea, los humanos, la biodiversidad, todos los seres vivos, vamos a ir hacia donde la evolución nos lleve. Y eso depende de cómo se copien nuestros genes y de cómo sea el medio ambiente que nos rodea. Esas presiones selectivas. Si hubiéramos tenido esta tertulia hace 5 años, no habríamos sido capaces de predecir que íbamos a tener una pandemia como la que hemos tenido. Entonces, lo que ocurre a nuestro alrededor, en los seres vivos que nos rodean, en los virus que nos rodean, en el entorno, en el clima, volvemos a la importancia del clima, eso va a condicionar nuestra evolución. Pero no podemos saber cómo va a ser hacia el futuro. Cuando hay programas, a veces en estos canales temáticos y tal, el mundo dentro de 5 millones de años, los habréis visto, los habrán visto ustedes, con unos animales más o menos imaginativos. Eso es todo imaginación pura y dura.
Eso es arte, no es ciencia. Eso es creatividad loca, a veces muy loca, porque no podemos saber hacia dónde vamos a ir, no sabemos qué especies se van a formar. Me llamaba la atención, y muchas veces lo he pensado, y en tu presentación lo remarcabas, ¿no? Que somos fruto de una casualidad o de un azar, ¿no? Esto nos cuesta... Somos fruto, fíjate, vamos a volver a las humanidades, volvemos a la filosofía, a Demócrito. Decía, todo lo que existe en este universo es fruto del azar y la necesidad. 2000 y pico años después, Jacques Monod, un biólogo teórico francés, escribió un famoso ensayo titulado El azar y la necesidad. Y precisamente, bueno, pues teoriza sobre eso, ¿no? Cómo nuestra vida, la propia vida, la vida en general y nuestra vida es fruto de dos tendencias encontradas. De una necesidad, quizá hacia que cada vez haya mayor complejidad. Entonces la química te lleva a la biología y a lo mejor la vida unicelular te lleva en ciertas ramas del árbol a la vida pluricelular, una cierta necesidad, pero también eventos de azar. Eventos que, por ejemplo, permitieron a lo mejor el origen de las células eucariotas porque se fueron juntando, como veíamos, unas bacterias. O un evento de azar tremendo, la caída de ese meteorito del que hablábamos hace 65 millones de años. Si no hubiera caído ese meteorito en la península de Yucatán, o lo que es ahora la península de Yucatán, probablemente los dinosaurios habrían reinado mucho más tiempo. Llevaban 200 millones casi de años triunfando. A lo mejor tendríamos esta tertulia ahora mismo entre dinosaurios, ¿no? Bueno, podría ser. Quizá los mamíferos no habríamos tenido esa opción evolutiva que nos dio un evento de azar puro y duro, que es la caída de un meteorito muy grande, de unos 2 kilómetros, en nuestro planeta. O sea que estamos rodeados de azar. Y también me gustaría, aunque nos quede ya poco tiempo, que nos explicaras un poco qué es lo que hacéis en este laboratorio al que tú perteneces y en el que buscáis vida en otros planetas. Porque esto, claro, suena muy exótico, ¿no? Suena tan los marcianos, pensamos claro. en ET... Sí, sí. Bueno, pues mira, yo trabajo en un centro que se llama Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, dos organismos públicos de investigación. El primero depende de Ciencia y Tecnología y el segundo de Defensa. Somos un centro mixto de estos dos. Y estamos asociados al programa de astrobiología de la NASA, ¿vale? Esos son nuestros partners, digamos, nuestros jefes, ¿no? ¿Y qué hace la astrobiología? ¿Qué hacemos en nuestro laboratorio y en nuestro centro y en otros que investigan esto? Pues intentar entender cómo se produjo el origen de la vida, cómo ha sido la evolución, parte de lo que hemos contado hoy, y qué opciones tiene la vida de, sabiendo que se ha adaptado aquí a condiciones extremas en muchos sitios, de haber triunfado también en otros lugares. En otros lugares donde hoy en día se dan o en el pasado se dieron las características necesarias para que surgiera la vida. Por ejemplo, Marte. Marte, el hemisferio norte del planeta Marte, estaba totalmente cubierto de un océano de agua hace unos 3.800 millones de años. Es decir, mientras aquí se estaba formando la vida, Marte tenía las mismas condiciones que la Tierra. A lo mejor allí también se formó la vida, ¿por qué no? Decimos que no somos un planeta tan especial, ¿no? A lo mejor la química también hizo ensayos en ese Marte primitivo para acabar dando la vida. Entonces buscamos vida en Marte. Buscamos vida en algunos satélites de Júpiter y de Saturno, como el satélite Europa de Júpiter o como el satélite Titán y el satélite Encélado de Saturno. Son lugares donde se dan condiciones que consideramos compatibles con que haya habido vida o haya incluso vida en la actualidad. También mis colegas astrofísicos del Centro de Astrobiología buscan planetas extrasolares, planetas que están orbitando, lo que decíamos al principio, en torno a otras estrellas, en los cuales puede haber condiciones de habitabilidad. Es decir, estar a una distancia correcta de la estrella como para que pueda haber agua líquida en la superficie, a lo mejor tener atmósfera, a lo mejor tener química dentro. Bueno, pues eso es lo que hace la astrobiología, ¿no? Son grandes preguntas. Y claro, como tú decías, esto nos conecta de nuevo con el arte, con la ciencia ficción, ¿no? A todos, a mí me apasiona y a muchos de nosotros y de mis colegas científicos nos apasiona la ciencia ficción. Y nos gustan las películas de exploradores interestelares y nos gusta y las pelis de Marvel. De Marte y algunas cosas de Marvel. Hasta cosa que se cuántica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Marvel de momento le gusta más a mí me gusta, pero a mi hijo le gusta más que a mí todavía. A mí me gusta hasta el momento en el que se empiezan a romper todas las leyes de la física. Entonces ya entro en un estado un poco de shock. Sí, de shock, ¿no? De ensoñación, ¿no? Pero la ciencia ficción un poco realista, El Marciano, por ejemplo, la película esta de The Martian, que seguro que muchos de ustedes la han visto, que está muy bien, se permite algunas licencias, esa tormenta sería imposible en Marte, pero está muy bien fundamentada por conocimientos científicos, pues también a veces la ciencia ficción, Julio Verne,
es visionario, uno ¿no? de los abanderados de lo que luego puede hacer la ciencia. Pues a veces la ciencia ficción no hay que olvidarla porque te da soluciones de lo que la ciencia va a descubrir o a inventar unos años después. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, este que empezó hace ¿cuántos millones de años? 13.700 millones de años y se nos ha acabado ahora justo, ¿no? Antes de ayer. El caso Mala es suerte. que les damos a todos las gracias por haber asistido a esta conferencia. Muchas gracias. Les recordamos que van a poder verla en el canal de YouTube y bueno, que pueden ver la exposición ahora hasta las 9 de la noche, así que la disfruten y muchas gracias. No llevemos una vida de ameba. Efectivamente. Seamos evolucionados. Desarrollemos este cerebro que la evolución nos ha dado. Gracias Muchísimas a todos. gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.